marzo empezamos a celebrar una nueva puerta que nos da la bienvenida a una estación. Se van marcando 4 puntos claves durante el año, equinoccios y solsticios que nos van diciendo que algo cambia. De hecho, no solamente el clima, sino que también nos va mostrando una relación entre la posición de los planetas, sobre todo el astro mayor que es el Sol, y el significado de cómo nosotros desde el punto de vista psicológico asumimos también el porvenir, lo que llamamos futuro, nuestro destino, que lo vamos consumiendo día a día. Ustedes ya la conocen, Ángela Durán Cueto nos acompaña hoy nuevamente, ya hemos hecho unos live. Qué gusto tenerte por aquí, Ángela. Buenos días para ti, bienvenida a este espacio donde vamos a hablar de, pues, de la entrada al sol de en Aries, ¿no? Muchas gracias, Javier. Yo encantada de estar aquí también compartiendo contigo un evento tan importante que va a ocurrir mañana, ese 20 de marzo, que en esta ocasión es tan sumamente importante para el planeta y para todos los habitantes. Bueno, y entramos a una etapa donde, pues, nos han contado una historia y es que el año empieza el 1 de enero. Entonces nos partamos desde ahí, como que hacer unas grandes diferencias entre que según el calendario gregoriano y con todo lo que esto significa a través de los años, política, religiosamente y demás, pues se nos ubicó y se nos enseñó que el año comienza el 1 de enero. Entonces, cuando salimos a contar una historia distinta, esto queda como, esto queda como de para atrás. ¿Y cómo es esto que el año astrológico inicia el 20 o 21 de marzo? ¿Y esto de dónde sale? ¿Y esto quién lo dijo? ¿Y cómo así? ¿Cómo es esto? ¿Y de dónde viene? Pues para contarles un poquito de este tema, nosotros nos basamos dentro de la astrología en los movimientos planetarios. Entonces, astronómicamente y astrológicamente sí que vamos tejiendo y vamos uniendo unas líneas para poder converger en un mismo punto que nos permita simplemente ubicarnos mínimamente dentro de lo que nosotros podemos hacer con nuestro pequeño Mercurio, con nuestro pequeño cerebro. Y dentro de eso, pues la posición o la entrada del Sol en relación a la Tierra es lo que nosotros llamamos equinoccio. Entonces empezamos a celebrar equinoccio, que de ahí hace una relación con algo que es igual, nos habla como de igualdad, por eso el equinoccio, siempre aquí al norte, en el hemisferio norte del globo, pues se celebra el equinoccio en este caso de primavera, que su nombre lo dice, primavera, empezamos a lo primero que se da, y si vemos un poquitico hacia afuera, conectamos mucho que se alinea el sol en los primeros grados del signo de Aries. Entonces, desde ahí, desde esa grieta cósmica, nosotros empezamos a decir cómo vamos a contar los días o la relación de grados en relación de días. Y ahí es donde empezamos con el año astrológico, esto como para ubicarlos un poquito. Claramente al hemisferio sur, pues no es la primavera, sino es el equinoccio de otoño. Ellos están saliendo ahorita de verano y aquí al norte estamos saliendo de primavera. Y esto no es solamente el tema de clima, no solamente lo que pasa que si hace más calor, que si hace más frío, que si se empiezan a caer las hojas o que si empieza a florecer los árboles después del invierno, sino que también nos pone en un contexto energético de cómo esto se va a relacionar con nuestra psique, con nuestro mundo, ¿no? Con nuestro mundo interno, claramente. De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo podemos ir aterrizando esta puerta que es la entrada al sol en Aries, que por lo general, esto sí vale la pena como resaltarlo, casi siempre entra el sol en Aries y raras veces hay algún planeta, pues hace muchísimos años no tenemos como mucha actividad allí. A lo mucho le acompaña Venus, que son como los planetas cercanos al Sol, o le puede acompañar Mercurio y así. Pues en esta oportunidad estamos viviendo una entrada, un año astrológico muy diferente, porque hay dos grandes. El uno que no visitaba Aries hace como 30 años, mal contados por ahí más o menos, 29, 30, y el otro ni se diga, ciento y pico de años. ¿Cómo ves tú esto? Ángela, ¿cómo ves tú esta entrada, este portal? Porque esto es entrada, portal, año astrológico, cambio, esto es como todo al tiempo, junto con revuelto. ¿Cómo podemos entrar a poner en palabras, a darle ideas a esto?
Bueno, yo siento que este es un momento de una importancia gigantesca para el planeta y para todos los que estamos en el planeta. Podemos decir que mañana, precisamente por lo que el Sol entra a 0 grados de Aries, es el cumpleaños del planeta. Mm, Es decir, nuestro querido planeta Tierra estará cumpliendo un año más, por decirlo así. Y la persona cuando cumple años, pues como que dice, yo quisiera con tiempito hacer mi revolución solar para saber qué me espera para este nuevo año. Pues en nuestro caso y en esta conversación que estamos teniendo para compartirla con tantas personas que querrán tener como el interés de saber qué espera al planeta este año, entonces vamos a ir mirando. Es como si fuéramos a hacer el estudio de qué espera, qué planetas, qué signos están en juego, pues en este momento, o sea, a partir de mañana, que es el cumpleaños. Entonces, como tú bien lo decías, están ya en el signo de Aries esos dos planetas que hacía mucho no estaban, Neptuno y Saturno, en el signo de Aries. Eso nos habla de cosas muy importantes que le vienen al planeta este año y en años sucesivos. Para no irnos muy lejos, revisemos cómo el planeta Neptuno ujú. hizo una entradita, una suave entrada el año pasado por abril al signo de Aries. ¿Y qué pasó? El presidente de los Estados Unidos el 2 de abril le informó a todo el planeta que le ponía aranceles y puso al revés a todos los países y los que habitamos en los países porque generó conflicto, confusión, miedo, ansiedad, tensión, de todo. Entonces, si eso fue una pequeña entrada y volvió a salir y regresó a Pisces, calculemos, imaginémonos lo que será ahora que ya va a permanecer ahí. Y obviamente que la entrada de Saturno también nos habla de temas fuertes, de conflictos, de guerras, lo mismo que Neptuno. O sea, es una época muy convulsa, pero eso no se da por casualidad. Esa convulsión es necesaria precisamente para que se logre que finalmente se den grandes cambios. O Mm. sea, los cambios se van a dar necesariamente por la ubicación de estos dos planetas y también por Plutón en Acuario y está generando grandes remesones y pues ya a finales de abril Mm. entra Urano al signo de Géminis y ni para qué hablar lo que va a suceder, positivo también, en el área de la inteligencia artificial, en el campo de comunicaciones, vamos a vivir cosas que no se nos habían pasado por la cabeza jamás. Se dan muchos cambios, cambios de conflictos probablemente sociales, la necesidad de transformaciones, eso nos lo ofrece Plutón. Y obviamente que estos dos planetas que tú mencionaste, empezando en el signo de Aries, son sumamente dicientes e importantes. Entonces, cuando un planeta o varios planetas llegan a un signo, pues tenemos que ir a investigar el regente de ese signo. Y en el caso de Aries, pues sabemos que el regente es Marte. Y precisamente para mañana, que es cuando queremos ver lo que nos viene, pues nos damos cuenta que Marte está en el signo de Piscis. Y qué interesante que estando Marte en el signo de Piscis, el regente de Piscis es Neptuno
y está en el signo de Aries, es decir, están interconectados, interrelacionados. Mi sensación es que siempre Aries y Marte nos hablan de acción, movimiento, ejecución, hacer por nosotros mismos. No deleguemos, hagamos, realicemos. Entonces es como una invitación, como por un lado se habla de algo que termina para que pueda empezar otra cosa, entonces es la sensación de revisemos nosotros, porque el planeta lo va a revisar de todas maneras y se vienen cosas muy intensas este año, pero hagámoslo nosotros también. Es fundamental que realicemos una serie de cambios, que ese Marte nos empodere para que revisemos nuestro lado oscuro, esos bloqueos, enredos, no merecimientos, iras, la multiplicación de miedos que nos genera y que hace que en ocasiones nos frenemos, nos sintamos no merecedores, con una serie de tensiones, con sensaciones de frustración o fracaso. Este es un momento importantísimo para que cada uno trabajemos, quitémonos ya esa carga que hemos llevado a cuestas durante a lo mejor toda la vida. Puede que uno que otro se haya ido liberando de algo, pero nosotros ya liberémonos. Aprovechemos ese Marte, pues lo vamos a tener hasta el 10 de abril, o el 10 de abril ya llega a Aries también, para encontrarse con los dos planetas que acabamos de mencionar, ese Neptuno y Saturno. Entonces, es una época sumamente importante para que nos quitemos cargas. Y el planeta también se va a quitar cargas. Por eso el planeta Tierra, por eso los signos donde se están dando eventos intensos, pues nos hablan de ya es hora de sacudirse, no seguir más con lo antiguo, con lo viejo. A ver, ¿tú qué más quisieras aportar al respecto? Que yo sé que tienes mucho para contarnos. Pues mira, Ángela, que concatenando esta información que tú vienes relacionando, que vienes haciendo esas conexiones de planetas y de momentos y llegas al fondo de aprovechar también todo eso que estamos viendo afuera y generar algo adentro, que eso sirva para, no solamente para quedarnos, que eso también puede pasar mucho, quedarnos como desde el juicio ariano con Saturno en Aries, en la crítica, que es lo fácil, criticar cómo lo hace el Estado, criticar cómo lo hace el otro, criticar cómo lo hacen las instituciones, que eso también se puede volver desde un punto de vista de mucha exigencia con Saturno ahí en Aries, sobre exigirme y juzgarme y juzgar mucho también el pasado, de donde venimos. Aquí es importante, yo siento que esta entrada al sol, que finalmente es la conciencia, entonces el sol llega a un punto grado cero que dice, el grado cero no está afuera, sino que el grado cero está dentro. El grado cero obligatoriamente tiene que estar dentro del observador, grado cero, dentro del que ve la película. Y si nosotros estamos viendo esta película, pues desde ahí asumirlo también que estamos en un tiempo donde podemos hacerlo mejor, donde podemos claramente estar mejor que antes y cuidar mucho el juicio porque Aries es como es el instinto, son estos temas de instintivamente voy reaccionando, voy golpeando, voy pegando y después pregunto por qué fue que pegué. Como que después me cuestiono. Con Aries puede, ahora sobre todo cuando está próximo a entrar Marte en Aries a esta colada, como que a este salpicón astrológico, si fuere la palabra de poderlo Sí. llamar, entra ese sol, la conciencia, y luego entra Marte a decir, que todo esto pueda que no tenga sentido. Fíjate cómo Neptuno, uno de los trabajos de Neptuno es tan antagonista a Saturno, que es diluir, desaparecer, como no dejarnos ver con mucha claridad, que está bien, eso hace parte de la psique y eso es necesario en la vida porque
pues es lo que nos diferencia de muchas otras razas, la capacidad de imaginar. Pero también en esta combinación Saturnina con Marte puede dar mucho el sentir, percibir que no tienen sentido las cosas. Puede llegar a diluir tanto o a disolver tanto la estructura del yo que puede generar que me pierda o la sensación de que estoy perdido o que todo está perdido, que ahí quizás es el punto fatalista, de sentirlo de que todo está perdido y no es tan así. Eso tiene mucho que ver con las imágenes y la interpretación que nosotros también hagamos de esto. Mira que yo hace poco estaba viendo algunos temas de que te aparecen y algunos reels en las distintas redes y demás, y también puede empezar a emerger todos estos movimientos críticos hacia el pasado, que siempre nos ha mentido la religión, siempre la política nos ha mentido, siempre el Estado nos ha mentido y siempre la psicología nos ha mentido y nada ha servido para nada. Tampoco es llevarlo hasta allá, tampoco es decir que no hemos venido haciendo un trabajo, sino como ser conscientes también que es importante reconocer pues que no nos la sabemos todas, somos una raza que estamos en evolución. Y estos cambios justamente nos permiten eso, hacer esos ajustes y hacer esos temas para casi que llevarnos a un nivel superior. Porque si no hay crisis y si no se desatan esos momentos críticos, pues ¿cómo sabemos que hay que hacer ajustes en algo? Yo creo que también es como la Claro, puja, es la puja crítica del nacimiento, como cual parto. Pues no le podemos decir a la mamá, no, está sangrando y se rasgó, mejor no, mejor ya no puje más. No, por el contrario, es doloroso, es difícil, es un momento complejo y crítico, el nacimiento es crítico de todos nosotros y se requiere de pasar por eso para que la misma vida se dé, para que la misma existencia pueda prolongarse en el tiempo, que quizás es la propuesta pues de estos dos gigantes, Saturno y Neptuno, trabajando en estas áreas. Dijiste algo clave que me encantó cuando tú dices, la Tierra está cumpliendo años, la Tierra está haciendo movimientos, que a veces también ese es otro tema. Damos por sentados de que es que este mundo es mío, me pertenece y que es que esto fue diseñado para nosotros los seres humanos y ya, como que se nos olvida que nosotros estamos de paso, como que a veces nos atribuimos cosas como salvar al planeta o como salvar, volvernos los salvadores de un algo que pues siempre ha existido con nosotros o sin nosotros. El planeta siempre ha sido depredador pues, desde los dinosaurios y siempre ha podido. La naturaleza es muchísimo más fuerte que pues nuestro cerebro que durará 100 años, 110 años, pues la naturaleza siempre puede más, es como más sabia frente a los procesos catastróficos, ¿sí? Que nosotros podemos llegar a percibir. Fíjate, el descongelamiento global y todos estos cambios, pues por algo también la Tierra, el planeta necesita acomodarse, llamémoslo si fuera la palabra para citarlo. claro, indudablemente. Pues mirándolo también desde otro punto de vista, la llegada de Neptuno al signo de Aries, unido a Saturno y el planeta Marte con ese Aries, nos está hablando de cosas, de la necesidad de hacer un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma equivale a, hemos tenido unas ideas fijas, unas creencias que cada época, cada cultura pues las fue aceptando como válidas. Se consideraba que eso era lo correcto. Y de un momento a otro, una serie de personas, científicos, conocedores, sabios, dicen, no, las cosas no son por ahí, son de otra manera. Entonces hay esas creencias tan afianzadas que se llamaban paradigma, en X sentido, pues ahora cambian. Mm. Entonces estamos, por eso es tan importante el día de mañana, este cumpleaños del planeta Tierra, porque nos está hablando de ese cambio de paradigma.
veamos un poquito, una gotica de historia del pasado. Mm. En la época en que Cristóbal Colón se sintió muy motivado porque dijo, ¿qué tal que podamos ir a la India en barco? Obviamente que era lo que había, y pues de ahí traer muchas cosas, especies, y bueno, nos podemos abrir a un mundo maravilloso. Entonces, pues fue donde la reina Isabel la Católica, y pues a convencerla. Y para convencerla, llevó de compañía, para motivarla más, al astrónomo Fray Bartolomé de las Casas, que por ahí lo recordamos un poquito en nuestra historia. Lo llevó a él para que la convenciera de qué, de que la Tierra no era plana como se pensaba en ese momento, sino la Tierra redonda. Y para eso él y otros sabios se basaban en unos conocimientos que venían del siglo III antes de Cristo, conocimientos que desarrolló un griego llamado Eratóstenes de Cirene. Tanto tiempo esos conocimientos fueron quedando en los sabios de las diferentes generaciones y los diferentes siglos. Entonces la reina Isabel, quizá un poquito adelantada, y una vez no se opuso, sino déjeme yo estos conocimientos que está transmitiendo Fray Bartolomé, se los pasamos a los sabios aquí de la corte. Y los sabios dijeron, sí, sabe que sí, estamos de acuerdo. La tierra sí es redonda. Entonces, reina, usted puede permitir que se dé esa expedición de Cristóbal Colón. Entonces, eso nos da una idea de cómo se va dando un cambio de paradigma. Y eso permitió que pasáramos del sistema geocéntrico al sistema heliocéntrico. Es decir, no es la Tierra la que está quieta y giran los demás alrededor, sino que es el Sol y los demás giran alrededor. Pues la sensación que tenemos es que en este momento, o sea, a partir de mañana, se está iniciando un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma nos dice que ya debemos dejar de estar centrados en el ego que nos ha generado tantos conflictos, tantos enredos, esa sensación de separatividad, lo mío no me importa lo de los demás, esos miedos a no tener, a perder lo que sea, material, a perder trabajos, a perder afecto. Es decir, hemos estado tan afianzados en el ego, nos ha tenido tan sumamente atrapado por tanto tiempo que ahora, precisamente a partir del cumpleaños que se da mañana, a partir de ahora se inicia el nuevo paradigma. Es decir, cambiamos de la influencia del ego a la influencia de nuestra esencia divina. Entonces nos damos cuenta con los sucesos planetarios que ya se están notando, esos grandes planetas que generan tantas transformaciones como es Neptuno, Mm. como es Saturno. Saturno, al estar al lado de Neptuno, está diciendo, ya es el momento para que se afiance la esencia divina y se deje a un lado el ego. Saturno, como es el que estructura, el que afianza, el que hace que lo que es etéreo de Neptuno, no, ya no, etéreo no. Y como es en el signo de Aries, con ese Marte, nos está diciendo para adelante, lánzate, haz, trabaja contigo, deja a un lado el paradigma del ego y ahora afiánzate en lo que tú sí eres, date cuenta que tú eres un ser con grandes opciones y posibilidades, que tienes en tus manos todos los logros. Y el hecho de que a partir del 20, o sea, de mañana,
los planetas todos se pongan directos. Nos está diciendo, para adelante, claro, limpia esas oscuridades del ego, límpialas, las que ya mencionamos y muchas más que cada uno de nosotros sabemos cuáles son, límpialas para que puedas descubrir las maravillas que siempre han existido en ti. Paz, dicha, plenitud, prosperidad, logros siempre han estado a nuestro alcance, pero el paradigma del ego, las mentiras del ego, lo que tuvimos siempre ahí mandando, nos generó Ujú. grandes dolores, sufrimientos, dificultades. Entonces, a partir de mañana, esos planetas directos que van a estar por 45 días directos, pues nos ayudan mucho a empoderarnos, a darnos cuenta que somos seres maravillosos, que vienen cosas intensas, claro que vienen, sobre todo en los meses de julio, ahí en julio, agosto, pues van a ocurrir una serie de cosas porque pues muchas personas habrá que darles un remesón si por cuenta propia no empiezan a generar cambios en ellas mismas, pues el planeta los signos y los otros planetas pues van a generar una serie de cambios tan sumamente grandes que van a dejar a las personas como, ¿qué es esto? No entiendo cómo pudo haber sucedido. Mira que esa parte que tú mencionas de sumo valor, lo que predomina en nosotros, el cambio de paradigma, de hacernos cargo, de asumir otro tipo de observador, porque es una invitación finalmente ahora en Aries, en este grado cero de Aries, esa es como la invitación solar, de estar abiertos al cambio constante y permanente en relación que no solamente ocurren cosas afuera, sino que también dentro de nosotros, pero que pocas veces le damos como esa importancia a lo que cotidianamente se va transformando dentro de nosotros. Ese enfoque que tú le das, esa profundidad de cambio de cómo me estoy identificando, porque fíjate que ahí en ese grado, la función del sol en Aries en ese grado es justamente llamarme de algo, verme y percibirme, autopercibirme, generar un punto de referencia del yo que me permita abrirme al mundo, siendo claros que no es suficiente, pero sí es necesario. Es necesario que yo fije, quizás es también el ancla de Saturno, una estructura en Aries, parta de un tenga un punto de partida para justamente no perderme en toda la energía neptuniana que puedo ofrecer, en todos los cambios que vienen. Es como el ancla en el barco, ¿no? Como que anclate aquí para que independientemente como vaya el viento, que ahí vendrían a entrar los planetas que tú mencionas, Urano en los primeros grados de Géminis, Plutón en los primeros grados de Acuario, formando la punta de la cometa cósmica, ayudando como al proceso, porque esto es un sextil donde están trabajando de manera mancomunada los tres Claro, transpersonales y a la cabeza va Saturno, literal, a la cabeza de Aries, del carnero, pues está Saturno como comandando. Como que hay unas fuerzas energéticas muy bien puestas, muy transpersonales. Cuando hablamos de planetas transpersonales, para poner un poquito en contexto, son aquellos que su función está mucho más abierta de lo egoico, como por ejemplo un volcán. No podemos frenar un volcán. Aquí en Florida, cuando hay un huracán, no tenemos una tecnología o no tenemos algo desarrollado para decir, ay, que el huracán no venga. No, viene un huracán y la información es póngase a salvo, mire a ver si se va para Tampa, se va para Miami o sí, tome medidas acerca de, pero claro. esto es imparable. Esto es imparable, o sea, el huracán va a pasar y es más, te podemos decir hasta por dónde va a pasar y pasará por los estados de X, Y, Z y tú ponte a salvo. Entonces estos transpersonales vienen a contarnos una conciencia divina universal
que nuestro pequeño ego como que le cuesta todavía trabajo con los sí personales, como que ese Mercurio tan pequeñito dice, pero ¿y Urano de dónde viene? Y Neptuno, Plutón, como que se nos cuesta ahí trabajo. Creo que es el momento de lo que tú mencionabas de creer quizás en la fuerza interior que hay en nosotros, que a veces es mucho más fácil externarla. Creer en una deidad o creer en algo afuera, a veces es mucho más cómodo para la estructura egoica creer en algo externo y como que me dejo de últimas, como que creer en mí mismo no, prefiero tener esa fuerza o Claro. creo que ahí está el trabajo interno también que hace Saturno de excavación, de excavar dentro de nuestra psique, estar excavando y mirando y dándole vistas a este Neptuno que a la final nunca lo vamos a poder agarrar. Nunca vamos a poder aterrizar o tocarlo de una manera tangible a Neptuno, pero esa es justamente su función, de abrir esas posibilidades a la psique, a que hay algo más. Lo cierto es que estos tránsitos son necesarios. Si no fueran necesarios, pues sencillamente no los vivimos. Porque la energía, el universo no nos va, no está orquestada dentro de la perfección y dentro de la divinidad o dentro de ese infinito, pues no está orquestado algo que no sea necesario dentro del mismo proceso de mundo para cada uno de nosotros. Y las opiniones van a ser distintas y van a ser variadas. O sea que sí podemos decir que a este cóctel uno de los grandes planetas que le da aceleración, pues es Marte, que con su entrada, ahora que va a entrar en Aries en ya prácticamente 20 días, mal contados entra Marte en Aries y ahí es donde sí vamos también a percibir como más fuerza. Yo creo que ahí es donde de manera visual, a veces nosotros decimos, a mí me parece tan curioso, mira cómo Neptuno rige las imágenes, el cine, la televisión, Steven Spielberg, la ficción, ¿no? Neptuno. Casi siempre las personas que tienen un fuerte Neptuno, pues se apalancan mucho a través de imágenes o estos escritores y demás, y pues tiene que ser así. Porque imagínate un director de una película sin un fuerte Neptuno. Pues de dónde va a sacar, como de dónde va a sacar las imágenes y de dónde va a recrear una cantidad de ficción para ponerla que mueva emociones, sentimientos en los demás que los que van a ver. Creo que ahí es donde esas imágenes que el planeta nos ofrece, difíciles, complejas, que vemos, pues es como poniendo esa pantalla viva, real, para decir, ahora conecta eso con tu misil interno, ahora conecta ese humo con tu humo interno, ahora conecta esas llamas con tu llama interna, ahora conecta como que todas esas imágenes que estamos viendo en el afuera, el trabajo de nosotros espiritual es cómo esto lo conecto y lo encuentro dentro de mí, porque de otra manera me va a parecer ajeno, de otra manera me voy a sentir desconectado, de otra manera voy a sentir que esas imágenes que el mundo me ofrece pues son terribles y desastrosas y yo no debería estar aquí en este planeta porque sí, negarlo, que es lo fácil, o criticarlo, que es lo fácil, pero no hacer ese trabajo de introspección de decir, a ver, ¿esto qué será? ¿De dónde viene? ¿Qué me está mostrando y cuál es la apertura que nos permite ahí? Yo creo que son tiempos de mucha profundidad, son tiempos de tumbar muchos muros que astrológicamente se puede asociar con la caída del muro de Berlín y se puede asociar cada vez que llega Saturno, pero ¿y qué hay de los muros o las murallas que nosotros venimos trayendo, como tú lo mencionabas, entendiéndose esos muros como las Claro. partes fijas y rocosas mías, donde a veces me cuesta creer que también hay otra forma de verlo o estar siempre como creyendo que no va a ser para algo mejor? Creo que es un momento clave en este tema. Bueno, y si, ¿cómo ves tú esa conjunción ahí? Porque entra Marte y Marte va a ser la gran fuerza de por donde ahorita, mañana, pasa el Sol. Por eso mencionábamos al inicio, esto es como un acontecimiento, un desfile. Estos sí que son los premios Oscar. Este sí que es la alfombra roja y ya entró Saturno y ya entró Neptuno y ya viene el Sol y viene Marte y esto es todo un stellium que se va a estar acomodando en esta alfombra roja llamada el carnero. ¿Mm?
Y es que el Sol se encuentra con esos dos personajes, ¿no? Después de haber estado 30 días en el signo de Piscis, pues se encuentra de una vez ahí con Neptuno, que le sigue recordando de dónde venía en esos anteriores 30 días, y le presenta un Saturno que le va mostrando lo que hay que estructurar y hacer. Y al poco tiempo, como acabas de mencionarlo, pues llega Marte con un Quirón además ahí en Aries, que por un lado le está diciendo al ser humano: qué miedo, mejor no haga, no se mueva, quédese quieto, delegue en otros, que es típico de Quirón en Aries, pero el don, lo contrario, ese sentido de sanación de Quirón es: tú sí puedes, lánzate, haz, vive el nuevo paradigma, ya no más solo el ego y los conflictos que el ego te ha transmitido, sino para adelante. Entonces es un momento crucial de grandes cambios. Ujú, No es por casualidad que Marte esté en este momento donde está. Es decir, todavía en Pisces, pero muy pronto, en 20 días pasará a Aries. Eso hacía bastante que no ocurría, porque nos está hablando de comienzos, es comienzos de grandes cambios, de grandes transformaciones, y como decíamos, es pasar del paradigma del ego al paradigma de todos somos uno, mm, todos formamos una unidad. Los habitantes de este planeta, 7.000, 8.000, las que sean, resulta que somos uno. Pero el ego nos había dicho: tú estás separado, separada, y vas ahí por el mundo sufriendo, pasando trabajo, lo que sea, o sintiéndote menos, o sintiendo que no mereces, o llenándote de frustraciones. Y ahora la fuerza de Aries y todos estos planetas ahí mm, están diciendo: utiliza el don sanador de Quirón para que te des cuenta que tú sí puedes hacer el cambio de paradigma. Comienza a experimentarte unido al otro, a la otra. Comparte. Ya no es todo para mí, como hacía el ego, y muy poco para otros, o quizá nada para otros, sino comparte. Date cuenta que el otro o la otra eres tú mismo. Y es muy interesante ver que estamos terminando esa etapa de los eclipses entre Virgo y Piscis, y ya a partir de agosto comienza a afianzarse los eclipses en el eje Leo Acuario, y Acuario es todos, somos todos. No es uno, dos o tres, no, somos todos, somos la unidad. Entonces, por eso lo lindo de Acuario es que nos empieza a decir: somos todos iguales, no hay diferencias. Y Leo, que Leo pues ah, normalmente le gusta que lo reconozcan, le gusta brillar, pues la invitación del Leo en este ciclo que va a empezar, pues es: Leo, brilla desde el amor, desde tu esencia divina, y comparte con los demás, no creyendo ser más que los demás, sino todos iguales, pero brilla tú también dentro de esa comunidad. Por eso, en este cumpleaños de nuestro querido planeta, nos está invitando el planeta a que compartamos, a que salgamos, a que nos comuniquemos más por redes sociales, por las vías que sean, pero que ya no estemos solos haciendo, sino hagamos en comunidad, en conjunto, en grupo, porque pues imaginémonos si es que está empezando 2000 años de influencia de la era de Acuario, o bueno, 1000 y luego otros 1000 de Leo, pero al fin y al cabo es el mismo eje, pues nos está hablando de comunidad. Y este cumpleaños yo siento que es como el inicio de este gran cambio,
hacia lo comunitario, hacia la unidad, Ujú. hacia si yo te comparto a ti, pues eso equivale a compartirme a mí porque tú y yo somos lo mismo. Cuando empecemos a cambiar nuestras ideas, porque también como Mercurio también se nos pone directo, afortunadamente todos directos, esto eso nos ayuda como a que nos quede más fácil hacer el cambio de paradigma. Bueno, Por eso es tan trascendental el día de mañana. Y tú mencionabas, ahora que se me ocurrió, pues efectivamente estamos acostumbrados a que aquí en Occidente al menos, bueno, también hay otros países que tienen el nuevo año en otras épocas, pero pues aquí lo conocemos más como el 1 de enero mm, y nuestro año astrológico empieza mañana. Observemos cómo en febrero tuvimos 2 eclipses que fueron marcando la pauta, fueron como el abrebocas, fueron como esa preparación de lo de mañana. Lo de mañana y que obviamente se va a extender por mm. muchos años, pero como es necesario que se den los cambios, por eso vienen cosas intensas, pero también vienen cosas maravillosas, vienen grandes oportunidades. Mira que me pareció, me tocaste el alma cuando dijiste este tema de salir del nodo en Acuario, de comunidad, de somos todos. Quedamos como muy pringados con el 2020, como muy asustados, como muy todavía, ya pasó, ya no se habla de eso, pero en nuestra psique todavía queda ese mosto, como cual Sí, arenilla final del vino, queda todavía impacta. ese cuncho ahí que como no se atendió, como no se trabajó, todos quedamos traumados porque eso no se volvió a hablar, eso ya se pasó, eso ya no hay nada, ya sigamos y caminando rápido no se nota. Y resulta que ahora con esta entrada mañana, como tú lo mencionas, pues sí, sí se nota. Sí se nota que hay una sensación de eso, de individualidad por lo mismo de que el agua caliente que pringó en el 2020, que fíjate que para ese momento 2020 pues estábamos celebrando todo lo contrario. Si nos devolvemos rápidamente, en el 2020 tuvimos esa conjunción planetaria de Saturno y Júpiter en el grado cero de Acuario, mismo donde ahora está Plutón en Acuario. En aquella época que eso fue por noticias y todo, y que subir a las terrazas con tapabocas a mirar la conjunción de Saturno y Júpiter en el grado cero de Acuario, marcando unos tiempos distintos. Hoy, 6 años después, ya tenemos a Saturno en el grado cero y un Júpiter que se aproxima, como tú lo mencionabas ahora, próximo junio, julio, a entrar en Leo, que claramente hablar de Leo, pues es hablar del Sol, que es el que mañana cumpleaños. Entonces empezamos a concatenar y empezamos a costurear y a hilar y a darle forma a este libro llamado Astrología, esta lectura, y nos va mostrando de que ya ahora estos planetas, estos cronos, Saturno en los grados primeros de Aries y Júpiter en los primeros de Leo, nos vuelve a decir, hey, estás vivo, aunque estás vivo, date cuenta que estás vivo, que todavía respiras, que hay chispa, que hay luz, que hay esa energía. ¿Y qué sentido tiene todo eso en Aries si no vemos a Acuario, si no vemos a los demás, si no trabajamos en comunidad? Y si hay un planeta que tenga que ver del cardumen, pues ese es Neptuno. Neptuno habla de mucho, de muchos pescados, del cardumen, de todo esto que es abundante. Y mira cómo se fija en el signo del uno, que ahora tú lo mencionas. Es como el planeta de muchos Claro, sentado en el grado, los primeros grados del signo del uno, porque Aries es del yo, el yo soy, el uno. Y pero el planeta que está allí es la invitación a darle forma, a darle estructura. Yo creo que sí, evidentemente es un cumpleaños. Tú mencionabas la última vez que lo tuvimos, hace 2 años, porque el tránsito de Marte por todo el zodiaco tarda 2 años, o sea que hace 2 años no teníamos a Marte en Aries. La última vez que entró fue hace 2 años atrás y cuando lo hizo, Saturno y Neptuno todavía estaban trabajando en la psique, en Piscis. claro. 2 años ahora, ahora sí que se unen las fuerzas,
ahora sí que tiene todo el sentido, ahora es como que la fuerza y el propósito que faltaba hace 2 años, no porque estuviera mal, sino que sencillamente Saturno en Piscis decía, no es el tiempo, ahora sí que es el tiempo, ahora sí que es el momento de hacerlo. Quizás por eso también ha sido el despertar y el afán y las ganas de darle voz a muchos de nosotros en lo representativo que es el 2026, que es un año uno, que es un año de Aries, que es un año de fuego, además que coincidió también con todos estos temas del caballo. Como que muchas disciplinas convergen en lo mismo. Cuando tantos ríos están en el mismo océano, como que vamos hacia el mismo océano de decir, eh, claramente ya no podemos esperar y en lo peor que podemos caer es en la crítica en este momento, en la crítica Así de es. lo que ya pasó o de nuestras vidas, ¿no? Que también esta crítica puede transformarse en culpa. Porque Saturno en Aries, fíjate que de otra parte con Marte es el juicio propio y la culpa, y claro, es que yo lo hice mal hace 10 años, y claro, es que yo lo hice mal hace 15 años. No, con esto yo hubiera, los famosos hubiera, que son tan trilladores y tan lesivos en estos tiempos presentes, ¿no? Que puede llegar a remeter acá. Por eso la importancia de limpiar el lado oscuro que mencionábamos hace un rato. Y ese Aries, ese Marte, que es yo, lo que yo hago, pues nos está diciendo, a ver, ponte a hacer algo totalmente nuevo, ábrete a los demás, comparte con los demás, pero al mismo tiempo limpia todos esos bloqueos que tú mencionabas ahora también. Ya no más de eso, no sigamos cargando con esos pesos de culpas, de no merecimientos, de me siento menos que otros. No, ya llegó la hora de quitarnos eso, pero eso no nos lo va a quitar nadie si no lo hacemos nosotros mismos. Por eso el poder de este suceso de mañana precisamente en Aries. Y ese nexo que hay entre los dos signos, Piscis y Aries, pues es sumamente importante porque nos habla del paso al nuevo paradigma. ¿Y quién vive el nuevo paradigma? Pues cada persona individualmente que toma la decisión. Así, yo ya me sacudo tantos miedos, me sacudo lo viejo, me sacudo las creencias limitativas. El tema de la crítica es muy importante Mm. porque el ego es muy dado a critiquemos todo. Terrible lo que está pasando en el planeta, en nuestro entorno, lo que sea. No, ni critiquemos más, ni nos critiquemos a nosotros. Amémonos, pero al mismo tiempo liberémonos de esas cargas. Yo siento que esa es la gran invitación para nosotros y como decías hace un rato, si va a venir un huracán, que son los que a veces suceden por allá en Florida, pues yo no, con que yo diga, mire, huracán parece, no se va a detener. Entonces, lo que viene este año y los sucesivos, pues va a darse. Pero si nosotros hemos hecho esas limpiezas, nos hemos sacudido es todo eso que hemos dicho, miedo, rabias, iras, crítica, si nos las hemos sacudido y vemos a los demás como seres maravillosos y estamos en función de dar porque ellos y nosotros somos lo mismo, pues obviamente que esos grandes cambios los vamos a ver no como algo terrible, sino como grandes oportunidades que nos van a traer además maravillosas sorpresas. Por eso debemos estar tranquilos, hacer nuestro trabajo interno y externo, la comunicación, el dar y limpiémonos nosotros también. Mejor dicho, esta es una gran invitación con este año solar que a veces creemos que solamente nosotros cumplimos años y no. El planeta también tiene su eje, el planeta también tiene su derecho, el planeta tiene su forma, por lo menos tomándolo desde nuestro observador.
hay un derecho, hay una manera donde las cosas inician, donde las cosas Sí, también terminan. Eso nos lo enseña la naturaleza con los cambios, con el otoño, primavera, con los equinoccios, que mañana es una puerta equinoccial que nos invita justamente a eso, a tener una idea y una conciencia distinta del yo y del otro, más comunal, con más energía, con más potencia. Pues qué bonito esto que estamos viviendo también como humanidad. Interesante despertar esa curiosidad y verlo desde el punto de vista de qué más viene, qué más se abre, y haciendo esa limpieza, pues vamos dejando espacio también a que entre lo nuevo. Y también quizás ese es el punto de barrida. Claro, voy haciendo espacio para que tener la capacidad de receptar lo nuevo sin la resistencia egoica típica de Aries, que claro. puede llegar a formarse allí también. Entonces tiene como, fíjense que también hay una invitación muy antagonista entre Saturno y entre Neptuno, que esta es una combinación bellísima. Imagínate solo Saturno allí, o imagínate solo Neptuno allí. Pues eso serían otros tiempos porque se requiere de ese equilibrio. Ya no estaríamos hablando tanto de equilibrio, sino irnos en un tobogán. Creo que son tiempos así. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos están viendo aquí. Más de 100 personas aquí conectadas en TikTok. Un abrazo para ustedes. Te envían muchos saludos. Ángela, dicen por aquí, me encanta su explicación, me encanta cómo lo ve. Dice María Cristina, qué mujer tan consciente, me encanta, quiero saber más de ella. Gracias por traerla a este espacio, Javier. Claro, María Cristina, hemos hecho algunos programas también con ella. Me encanta su explicación, tiene una energía muy bella, coincido también. Gracias a todos ustedes los que están en TikTok por que están aquí ahorita, más de 100 personas aquí conectadas en la red social TikTok. En Facebook también nos están viendo en este momento en simultáneo. Gracias por sus comentarios también. Qué buen tema, muchísimas gracias por su entrega. Gracias a Chapis que está por aquí, a Daya que nos está diciendo, gracias por darnos tanto, aprendemos mucho, gracias por tu invitada, Javier. En Instagram, claramente, a todos ustedes por sus bendiciones, almas bonitas. En Instagram también nos están viendo. Y clarísimamente aquí en YouTube, a todas las personas que nos siguen en YouTube también, contarles que próximamente pues estaremos, a petición también de algunos de ustedes, estuvimos hablando de un libro. Yo me quiero anticipar un poquito, ya que Mercurio se pone directo mañana, pues entonces vamos haciendo esa venia también. Como ya Mercurio está directo, próximamente, para los que me estaban preguntando, este es uno de los ejemplares de Ángela Durán, que está aquí, aquí está su autora, es uno de las grandes bitácoras que todo terapeuta, psicólogo, astrólogo, y es más, así no nos dediquemos a esto. Es un libro que debe estar acompañando nuestra vida porque hay cosas súper interesantes. Aquí tienen ustedes a la autora, este me ha acompañado por muchos años. Transformación y plenitud de vida. Y ya próximamente va a estar en plataformas de Amazon para que ustedes lo puedan conseguir, a los que están en Chile, en Argentina, los que están en Ciudad de México, aquí en la Florida, claramente en Colombia. Ángela Durán ha venido haciendo un trabajo maravilloso y de entrega a la comunidad toda una vida. Esto no es de hace un año ni de 2 años, sino es toda una vida, literal. Por eso también es muy normal que encontremos en Bogotá, a las alturas, para quienes están ubicados en Colombia y nos están escuchando allá en este momento en vivo. También ustedes pueden acercarse al Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara y ahí van a encontrar la librería La Era Azul, que también hay otra sucursal que está en galerías, hay otros puntos, he tenido la oportunidad de conocerlas. Entonces, ahí también lo pueden conseguir de manera física, digamos, de manera presencial, pueden ir. Pero próximamente les vamos a dar el link para que ustedes lo puedan conseguir a través, para los que no están en Bogotá, también tengan este chance de hacerlo. Estos espacios son importantes, es interesante que nosotros también hagamos a veces un stop y le demos la bienvenida a la lectura de lo que está pasando. Me encantó algo que tú dijiste, Ángela, y esto no nos lo solucionan los planetas. Es la invitación y es justamente el trabajo, que hay ciertos trabajos que para que tengan una resonancia colectiva se tiene que mover un trabajo de manera individual. O sea que sí, hay ciertos temas porque a la psique no puedo entrar yo, a la psique no puede entrar otra persona. A la psique es ese espacio y esa puerta, como es la puerta de mañana, la entrada del equinoccio de primavera, es esa puerta donde
Hay un lugar tan pequeñito dentro de nosotros que solo cabemos mi alma y la creación. Y ahí es quizás esa invitación donde el sol también dice, movamos eso desde adentro para que justamente tenga una resonancia en el afuera y podamos ver otro tipo de imágenes, también con Neptuno allí. Y eso es conciencia, eso se traduce en conciencia. No es Sí, imposible, tampoco es fácil, lleva trabajo, sí. Saturno está diciendo, esto no es tema de un día. Y creo que hay un planeta encargadísimo de mostrarnos la disciplina y ese es Saturno, diciendo esto se lo va logrando con el día a día, con el labrar del paso del tiempo. claro. Pues Ángela, yo encantado de tenerte una vez más. Qué rico, qué delicia tener estas conversaciones tan fluidas contigo y coincidir con todos estos tiempos. Y, y hace muchos años de haberte conocido, de que fuiste mi maestra en muchas áreas. Y qué rico poder compartir contigo micrófono. Gracias una vez más por aceptar mis invitaciones y contarle también a muchas personas que más adelante vamos a invitarlos a otros espacios para los que han preguntado también y les estaremos informando de qué se trata y cuándo son los días para que ustedes también vayan haciendo la agenda y mirando unos temas más a profundidad. Pues no nos queda más que decir feliz cumpleaños al planeta. Y así es. Muchas gracias a ti, Javier, y a todos ustedes los que están conectados en las diferentes redes y esperamos que todos celebremos este gran cumpleaños porque también viene siendo cumpleaños de cada uno de nosotros. Entonces, celebrémoslo en común con nuestro querido planeta y pues trabajemos en ese compartir de unos con otros. Pues así tenemos los tránsitos. Bienvenido equinoccio, puerta, hacer conciencia en la invitación del sol en Aries. Muchas gracias para todos ustedes. Feliz jueves. Que la pasen muy bien. Gracias. Queda grabado para los que están en Facebook, TikTok. Queda grabado en el canal de YouTube para que ustedes también lo puedan ver completo, los que acabaron de entrar. Y gracias también por sus comentarios y sus apuntes, su cariño a distancia. Un abrazo. Gracias.